colegio y estoy revisando aquí que tengo las cartillas, pero no tengo las cartillas de ciclo 4. Solo téngame en un momentico de paciencia. Aquí ya encontré ciclo 4, periodo 1. Yo ya les digo cuál es nuestro tema y entramos en materia. ¿Listo? Ah, correcto. Ok. Mm, Nuestra clase pasada conversamos sobre historia de las revoluciones, hablamos algo sobre la Revolución Francesa, la formación del Estado-Nación y imperialismo y colonialismo. ¿Listo? Déjenme ver si tengo en este mismo módulo nuestra segunda unidad, la que nos corresponde para el día de hoy, pero no antes sin hacer un resumen. Ahora, mientras que yo me ubico, hágame un favor. ¿Alguno tomó apuntes? ¿Alguno conservó algunas ideas de nuestra clase pasada? De pronto, alguno que me pueda decir, profe, lo último que conversamos con usted fue este tema, esto fue lo que hablamos, porque ahora que estoy viendo aquí imperialismo y colonialismo, creo que no alcanzamos a revisar esa parte. ¿Alguno tiene forma de ayudarme, de darme una idea si tomo apuntes? Bueno, chicos, creo que la vez pasada me presenté e hice la introducción de la misma manera. Tenemos solo hora y media de trabajo. Es muy complicado abarcar un tema en una sola hora y media. Nuestros módulos pueden tener dos, tres temas que de todas maneras hacen parte del ejercicio que tenemos que realizar. No podemos dejarlos pasar o tenemos que mencionarlos. Pero entonces vuelvo a nuestra perspectiva y a mis sugerencias. Por favor, tomen un cuaderno de apuntes, tomen una libreta. No van a poder tomar mis ideas y lo que yo estoy hablando con ustedes al pie de la letra, pero sí ideas, comentarios que les llamen la atención. Primero, porque si no se quedan esas anotaciones, esos apuntes, esos comentarios de su parte, cuando nos veamos en 15 o 20 días, prácticamente su memoria no va a tener capacidad de recordación. Y entonces es todavía más difícil construir un tema si ustedes no tienen unos apuntes. Pero viene la segunda tarea también. No sé, es complicado saber cómo es la distribución del tiempo de cada uno de ustedes, cuáles son los espacios que tienen durante el día, pero lo que sí es importante tener en cuenta tiene que ver con la iniciativa y la forma como ustedes están tomando este proceso educativo para hacer la formación en su bachillerato. Este trabajo depende mucho más de ustedes que incluso de lo que nosotros podamos hacer. Tenemos muy corto tiempo, las ideas terminan siendo sucintas, resumidas. Así que mi propuesta y lo que sugerí para ustedes la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos es que tomaran un momento al día, media hora, 15 minutos, y que simplemente dentro de esas ideas que yo les menciono, y aparte de todo lo que encuentran en esos módulos, profundicen un poquitico más, tengan una curiosidad. Usted tiene su teléfono, usted puede entrar a Google, le da imperialismo, por ejemplo, Wikipedia, y usted se demora 10 o 15 minutos leyendo lo que hay allí en Wikipedia sobre imperialismo o colonialismo. ¿Listo? Porque hace falta una propuesta de construcción desde ustedes mismos. Lo que hagamos cada 15 días no nos va a llevar a una construcción, no vamos a poder responder ante un entendimiento de un tema, así que en este caso, como vuelvo y les repito, hace falta que ustedes tengan esa iniciativa personal.
que haya una inquietud y una necesidad de ustedes por conocer un poquitico más. Ahora, seamos prácticos. Entonces, usted dice, bueno, me interesa el colonialismo, está la guía, pero no sé, no me llama la atención, ya leí la guía, no voy a ir mucho más allá. Perfecto, no hay lío con eso, pero la propuesta sigue estando en pie. Escoja un tema, algo que le llame a usted la atención, una propuesta personal donde usted diga, voy a escoger este tema y todos los días voy a leer 15 o 20 minutos acerca de este tema. No importa cuál sea, que sea un tema educativo o que sea un tema que le proponga a usted el avance o la interiorización en algún conocimiento. Si le gusta la cocina, vea todos los días un video de recetas que pueda ser aplicado en su vida cotidiana. Si le gusta la literatura, escoja un libro de un tema que usted considere relativo a sus gustos y dedíquele 15 o 20 minutos al día. Después de 1 o 2 semanas donde usted hace ese ejercicio, usted ha avanzado en su lectura, pero además ha tenido la capacidad de pronto de tomar una reflexión y una posición sobre ese mismo tema. En el resumen, no se queden quietos, sean inquietos, participen de ustedes mismos. A veces nos cuesta un poco y tenemos esa inquietud, pero ¿qué leemos? ¿Qué hacemos? Tratándose de nuestro proceso educativo, tienen sus guías. Tratándose a nivel personal, tienen toda la facultad y tendrán las herramientas para ir un poco más lejos y contribuir, digamos, al crecimiento de su experiencia educativa. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque en su entorno, yo sé que ustedes están en diferentes ciudades o en diferentes municipios de Colombia, evaluando su entorno, usted piensa y dice, oiga, estoy en mi proceso de bachillerato, ¿por qué no lo hago con un poco más de decisión, con un poco más de entereza y tal vez cerca o a una distancia relativa de mi lugar, de mi casa, hay un SENA? Tal vez en la casa haya la oportunidad de entrar a una universidad, tal vez en la casa haya la oportunidad de entrar a una corporación universitaria y hacer un técnico o un tecnólogo. Pero para eso, las herramientas del bachillerato, aunque no te vayan a solucionar los problemas, sí te van a dar capacidad de observación, reflexión, te va a dar ánimo de estudiar, de persistir. Y eso a la hora de la verdad puede ser mucho más importante de lo que nosotros aquí podamos hacer por ustedes con toda la voluntad. Desde esa perspectiva, lo que voy a hacer ahorita es un resumen y vamos a buscar nuestro tema para el día de hoy y vamos a ir avanzando a nuestro propio ritmo. Conversé sobre la Revolución Francesa, qué fue lo que pasó en esa Europa del siglo XVIII, 1789, y por qué ese levantamiento popular, por qué esa demanda de un cambio de régimen, de pasar de esa monarquía a pasar a un sistema, digamos, entre comillas, democrático o más representativo. No lo mencioné la clase pasada. La Revolución Francesa, por ejemplo, corresponde a un episodio histórico que se llamó la Ilustración o el Siglo de las Luces, donde se presentaron y se desarrollaron unos avances científicos bastante importantes, la filosofía, la literatura, las ciencias, por eso se llama el siglo de las luces y se dio de primera base en Europa, aunque fue totalmente expansivo a todo el mundo. ¿Y por qué digo expansivo? Porque la Revolución Francesa fue muy importante en nuestra independencia colombiana de 1810 y no solo la independencia colombiana, sino en esa independencia de lo que nosotros conocemos o conocimos como la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en la constitución de sus ámbitos de gobierno, en su construcción de su estado o de su nación. Se llama el siglo de las luces, una transformación a velocidad sobre la forma de pensar que
venía caminando desde la Edad Media en una transición. Nosotros, como colombianos, y como nuestro primer golpe de independencia, 1810, para luego tener nuestra independencia total, o estas batallas definitivas que son, por ejemplo, la batalla de Boyacá y el Pantano de Vargas en 1819, un proceso de 10 años, corresponden a este proceso que se llamó en Europa el siglo de las luces y corresponden a ese movimiento revolucionario francés y también a la independencia de las colonias de los Estados Unidos en 1776 de los ingleses, del colonialismo inglés. ¿Listo? Resumen de las revoluciones. Hablamos también, si mi memoria no me falla, que estas revoluciones siempre han tenido un ámbito transformador. Vamos a nivel personal. Establezcamos también para nosotros, establezca usted a nivel personal una revolución en su vida, una transformación. La Revolución Francesa, de acuerdo con nuestra guía, derrumbó la monarquía absolutista que hasta ahora había seguido en Francia. Palabras textuales de nuestro texto. Si usted, por ejemplo, piensa en su propia revolución, también va a derrumbar o va a tratar de derrumbar paulatinamente todas aquellas circunstancias de su vida que usted dentro de su reflexión analiza y dice, esto no me deja caminar, no me deja avanzar en la dimensión que estoy buscando o que yo pretendo. Las revoluciones son sociales, han sido transformadoras a todo nivel, se han presentado de todas las condiciones, algunas con violencia, otras sin violencia. Pero vamos a nuestro término humanista. Tome su idea y apunte en su libreta qué puedo hacer o qué debo hacer para comenzar a construir una revolución en mí, para derrumbar ese antiguo yo que tiene ciertos inconvenientes o ciertos problemas o ciertas trabas que no me dejan avanzar y qué puedo hacer para caminar en dirección frontal. ¿Listo? Causas de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno, la desigualdad social, política y económica y la falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Estoy leyendo la cartilla. Ese factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas, se llamó el proceso que venía de unas décadas atrás, ilustración o que podemos llamar el siglo de las luces. Ahora, miren esto hablando de revolución. Si yo quiero una revolución dentro de mí y sé que la necesito y que hay algunas cosas que necesito cambiar, entonces entremos en la cartilla, así como humanistas que somos, y pensemos en las libertades y los derechos. Solo cuando usted hace su propia revolución, como los hicieron aquellas naciones que pensaron y sintieron que ya era suficiente y que necesitan transformarse, usted también dice, en mi revolución siento que no tengo toda la libertad que necesito. En mi revolución siento que no he adquirido ni tengo todos los derechos a los cuales yo quisiera hacerme acreedor. Pero vamos aquí a un asunto para su libreta de ideas a nivel personal. La libertad no es la posibilidad o la capacidad de hacer lo que yo quiero. Eso es un problema que malentendemos de la libertad. La libertad, dice la filosofía y lo dice el existencialismo, es una responsabilidad. Usted es responsable, se hace libre. Entre más responsable sea con usted mismo, más libre va a ser.
eso no quiere decir que usted puede hacer lo que quiere. Lo que quiere hacer está bien reflexionado, está bien pensado, viene de una revolución y le va a otorgar libertades y derechos. El ejemplo básico que siempre utilizo para los muchachos aquí en Bogotá, adolescentes que están en su casa y tienen que colaborar con los oficios de la casa. Entonces la mami llega entre 5 y 6 de la tarde y la encomienda el trabajo para este muchacho, para este chico, para esta chica. Esta chica es lavar la loza. Y a la mamá le gusta llegar de trabajar entre 5 y 6 e encontrar su cocina limpia porque no bastó en trabajar todo el día, sino que tiene que tal vez llegar a hacer el almuerzo del día siguiente y la comida de la noche. Y entonces debe seguir trabajando. ¿Mm? Y entonces cuando ella llega y esa cocina no está lista, se va a indisponer. ¿Cómo se hace usted libre y responsable? Si usted sabe que su mamá llega a las 5:30, usted así tome del pelo y se haga el loco y esté haciendo scroll y esté viendo TikTok, usted faltando un cuarto para las 5, usted comienza a lavar su loza y arreglar su cocina para que su mamá cuando llegue encuentre todo en la disposición de otra vez volver a comenzar a cocinar y seguir trabajando. La responsabilidad lo hizo libre a usted. Usted tiene un compromiso en la casa, esa responsabilidad y cumplir con esa responsabilidad. Cuando usted tiene un deber de participación en la casa y usted lo hizo, usted se sintió libre. Piénselo en introspectiva para ustedes mismos. Cada vez que tienen la sensación de que terminan algo, cada vez que terminan con algún propósito del trabajo, la casa, con un favor, lo que sea, no se siente una sensación de tranquilidad. No dice usted, ya no tengo nada pendiente, esto está súper bien y no se siente libre. Revolución. Ponemos sociales y ponemos humanismo. Sigamos en nuestro resumen a ver qué encontramos. Problemas de las revoluciones a nivel económico. Problemas de las revoluciones a nivel económico, que inclusive no solo hace parte o hizo parte de esas monarquías, sino que inclusive también de cierta parte, también hace parte de nuestro sistema democrático. En lo económico, un problema. ¿Por qué se genera una revolución? Monopolio de las riquezas, monopolio de la tierra, monopolio de las propiedades. Y entonces solo el que tiene dinero, solo el noble, solo el aristócrata es el que tiene derecho a la propiedad y tiene derecho al usufructo y la ganancia sobre la propiedad. Y mientras tanto, el campesino, mientras tanto, el artesano, mientras tanto, el siervo está trabajando pero no tiene acceso a la tierra. Eso se convirtió en un problema económico para que soportara o fuera un plano de revolución. Todos tenemos derecho a la tierra. Revoluciones o problemas de las revoluciones a nivel económico. Otro problema que conocemos muy bien, pago de los impuestos. Los impuestos no es algo que estemos nosotros pagando solo ahora en estos tiempos. Ha sido algo que de alguna u otra manera desde la historia de la producción, inclusive antes, ha sido necesario. El que trabaja y el que produce debe tributar, debe pagar, debe tomar una parte de su ganancia y cederlo. ¿Listo? Téngalo presente. Problemas de las revoluciones a nivel económico. Entonces, aquí dice nuestra guía, decadencia del comercio y la industria, debido a la falta de medios de producción como a la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Acuérdense que ahora en Colombia y en otros países del mundo también tenemos estos problemas, decadencia del comercio e industria. Se los voy a poner en un plano muy normal, muy común para nosotros en Colombia, decadencia del comercio y la industria. ¿En dónde se refleja, digamos, en nuestro medio colombiano? En el empleo informal. Cuando el comercio y la industria no son sólidas, cuando las empresas tienen dificultades de subsistencia, cuando no pueden generar los márgenes de sostenimiento y de ganancia,
Entonces, las personas se ven obligadas a las labores de subsistencia y a los oficios informales. En Colombia tenemos millones de personas que trabajan a nivel informal, millones de personas que no tienen la posibilidad de adscribirse al sistema de salud a través de una empresa, sino a través del SISBEN, personas que trabajando desde la informalidad no pueden realizar aportes a una futura pensión y al final eso a los colombianos nos genera una problemática muy, muy difícil. Cuando usted tiene un problema de decadencia de comercio de industria y estas personas trabajan y no tienen la capacidad de un acceso a una pensión, cuando llegan y son personas mayores de más de 50 años, 55 años, 60 años, que no tienen capacidad de trabajo, que ya nadie los contrata, y si además dentro de esa informalidad no lograron una pensión, y entonces cómo sobrevive o cómo viene la calidad de la vida. Un problema de las revoluciones, decadencia del comercio, la industria. Ya les comenté yo, desde mi perspectiva, no es mi caso la politización. Yo no vengo a hablar de política, pero sí necesito ayudarme de los casos, de lo que es común, de lo que nosotros podemos identificar. Seguramente dentro del grupo, dentro de ustedes, hay personas que ya son mayores de edad y que ya ejercieron su capacidad de voto, que piensan hacerlo el 31 de mayo, creo que es nuestra fecha, ¿cierto? Y entonces vamos a hablar lo que está pasando con nuestro gobierno en este momento, gobierno de izquierda, es que trata de establecer una revolución. Ha tratado a través de las reformas pensional, del trabajo, a la salud, de establecer una revolución. Los hechos son claros y son fácticos. Es decir, sabemos que tenemos dificultades y muchas personas tienen dificultades de acceso a la salud, tenemos déficit de atención de profesionales especializados, salud especializada, las personas no reciben sus medicamentos y lo que se trataba de establecer o lo que trató de hacer este gobierno de margen izquierda es una revolución dentro del ámbito democrático, dentro de los parámetros de la ley. Eso está bien, eso está bien. Lo que pasa es que en estos tiempos, para que usted haga una revolución a nivel democrático, usted lo que necesita, permítame un segundo, Andrés Felipe, buenas noches desde Yopal, sigue por favor. Lo que usted necesita en estos casos antes de armar una revolución es llegar a consensos y llegar a acuerdos. Nosotros los colombianos necesitamos que estos representantes a la Cámara, estos senadores, se encuentren en un acuerdo que les permita trabajar dimensionalmente en la transformación de la salud, la educación, el régimen del trabajo, etcétera, para que de acuerdo con esa posible revolución democrática o esas transformaciones, poco a poco nosotros los colombianos tengamos la capacidad de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Listo? Así que las revoluciones se dan en estos espacios como la Revolución Francesa, radical, eliminación del rey, de la reina, de la monarquía, a una revolución democrática donde se quieren transformar de verdad plataformas sustanciales para el buen vivir o mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Otro punto en lo económico de las revoluciones, creo que esto no lo hablamos la vez pasada, excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente de la Corte de Versalles. Aquí estamos hablando de los problemas económicos referente a la revolución respecto a la Revolución Francesa, pero si ustedes me escuchan, yo estoy ampliando estos mismos problemas económicos o este conjunto de problemas económicos a nuestros tiempos de hoy. Y dice este punto aquí, excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento. Eso pasa en muchos gobiernos,
en la mayoría de los gobiernos y hasta en este gobierno, excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento. Pero vamos a nuestros tiempos colombianos de revolución. Si tenemos un excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, tenemos todavía un problema más grave que todos los días escuchamos en las noticias y que se llama corrupción. Cómo ese dinero que debería ser distribuido en las instituciones, no en las personas, en las instituciones que son el Estado, que son la plataforma del Estado, para que funcionen mejor, para que provean los servicios de su sino, de su ser, tienen fuga de dinero, se roban el dinero, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos que caen en personas que están delinquiendo, que están fractando, están rompiendo el erario público y le están quitando la plata a los colombianos. Así que ustedes se dan cuenta que inclusive otra vez y otro punto en nuestro entendimiento, excesivo derroche del dinero fiscal y corrupción. Ahora, hay condiciones que hace parte de nuestra patria Colombia y no podemos dejar atrás y que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que pasa con esta corrupción o con este derroche fiscal? La situación es la siguiente. Un, un Estado, un Estado necesita o las fuerzas militares hacen parte de él. Un Estado, las instituciones del Estado necesitan de estas personas, de estos funcionarios que movilicen los servicios que presta cada institución. Si usted necesita sacar la cédula, usted va a la registraduría. Por supuesto, si usted necesita un préstamo para educación, usted va al ICETEX, etcétera. Cada institución tiene su deber ser y tiene un propósito y una función. Pero, ¿qué es lo que pasa, digamos, no solo en Colombia, sino en otros países? Nosotros tenemos un ejército y una policía que sustancialmente tiene que trabajar mucho. Y aún así trabajando, tenemos fugas de seguridad. Ahorita la seguridad en las ciudades es un problema real con muchos inconvenientes. Viene no solo el atraco informal a las personas con el propósito de quitarles su dinero, quitarles su teléfono, sino que también ya tenemos mafias que están dedicadas al robo de los automóviles, por ejemplo, y a otras actividades delictivas como narcotráfico, armas, etcétera. La policía tiene que trabajar mucho y tiene que trabajar el ejército y aún así se queda corta. El problema es el siguiente, que la policía y el ejército no producen dinero. Ellos no producen dinero. Por el contrario, nosotros, el Estado colombiano, los ciudadanos aportantes de los impuestos, somos los que sostenemos el ejército y la policía. No hay una actividad económica notable que haga la policía para generar dinero para ella misma. La tenemos que pagar los contribuyentes, la tiene que administrar el Estado. Y entonces, háganse ustedes la pregunta. Tenemos un país con historial guerrillero, con historial paramilitar, ahora tenemos otro tipo de mafias y de carteles como el Tren de Aragua, lo que haya sucedido o cómo se influencia este cartel de los soles desde Venezuela, aquí en Colombia también a través del cartel de Aragua, que ya llegó hasta Ecuador, ya llegó hasta Perú, ya llegó hasta Bolivia, etcétera. Pónganse a pensar ustedes todos los días cuánto costará, cuánto cuesta y cuánto costará la gasolina que necesita toda la policía colombiana para movilizarse. Y aún así, falta cobertura de seguridad. Pero piensen cuánto cuesta la gasolina de un solo día del Ejército y la Policía Nacional para tratar de cumplir con su labor de ser, con su sino, con su propósito. Si ustedes piensan en ello, comprenderán de que si sumáramos el costo de la gasolina diaria del Ejército y de la Policía durante 6 meses,
cuánto dinero podría ser y cuánto dinero representativamente podría más bien ser dedicado a propósitos de salud, de educación y de cobertura, por ejemplo, para personas de la tercera edad. Pero desafortunadamente las condiciones de nuestro país no nos favorecen. Y eso, que no les pongo otros ejemplos. ¿Cuánto nos cuesta la manutención alimentaria diaria del ejército colombiano en todas sus armas? La Marina, el ejército, la Fuerza Aérea. ¿Cuánto cuesta la comida diaria de esa fuerza militar y policial al día? ¿Cuánto cuesta la gasolina de esa fuerza policial y militar al día? Ojo, yo no estoy llamando a la revolución. Antes les estoy aclarando y les estoy poniendo en consideración que desafortunadamente las condiciones de nuestro país prácticamente nos obligan a mantener ese pie de fuerza. Pero si no tuviéramos sino la mitad de ese pie de fuerza, y pudiéramos tomar ese dinero para comedores comunitarios, para medicamentos, ¿cuántos millones creen ustedes que gastamos nosotros los contribuyentes colombianos en ese sostenimiento? Solo en gasolina y solo en comida de los muchachos que están también allá prestando su servicio, que están allá su año, sus 18 meses, etcétera. Y eso que no les menciono los uniformes, no les menciono la munición, no les menciono nada más de intendencia, sino simplemente lo básico, para que ustedes lo reflexionen. ¿Listo? Y tenemos otra parte, los funcionarios y la burocracia. Los funcionarios de las instituciones del Estado y la burocracia tampoco producen dinero. También la pagamos nosotros mismos, los colombianos, aquellos que tributamos y que pagamos impuestos. No hay producción de dinero ni producción económica desde la mayoría o muchas de las instituciones del Estado. Entonces, imagínense ustedes, cada vez, cada vez que usted vea, por ejemplo, ahora si va a las votaciones, algunos jueces de votación tienen que participar sin simplemente no recibir ninguna compensación económica, más bien si usted es juez de votación le compensan un par de días de trabajo, pero ese día de las votaciones, miles de personas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de otras instituciones del Estado, veedurías, Defensoría del Pueblo, están trabajando. ¿Y cuánto, si usted hace cuentas de esos miles, cuánto cuesta ese día de trabajo de esas miles de personas que no solo el día de elecciones, sino todos los días están trabajando? Y nosotros los colombianos tenemos que, a través, vuelvo y repito, de los impuestos y la tributación, sostener. Sí, nosotros no tuviéramos esas fugas de corrupción, si tuviéramos un sistema más amable de contratación, seguramente podríamos vivir mejor. ¿Listo? Tengan presentes mis palabras. No estoy poniendo revolución, no estoy poniendo izquierda en nuestro trabajo del día. Les estoy ilustrando de una manera muy sencilla para todos nosotros qué es lo que sucede y más o menos cómo funciona el aparataje del Estado. Y entonces ya sabemos que de dos necesarias, ejército y policía, pie de fuerza, y de los funcionarios del Estado, los funcionarios son aquellos mismos que inclusive en su hospital departamental trabajan. Ese dinero para sostener ese hospital departamental sale también de la tributación de los impuestos de cada uno de sus departamentos y sale del erario público nacional. Y usted sabe, a veces en el hospital público se le cobra a la gente, otras veces no se le cobra. Así que inclusive el asunto es que el hospital tampoco es capaz de generar
todo su propio dinero para sostenerse. Pero si hablamos de corrupción, las entidades de salud pública han sido de verdad de esos cajoncitos donde van las manos oscuras, meten la mano y sacan el dinero. Necesitamos una revolución. Mencioné los problemas económicos de la Revolución Francesa y los traje a nuestro momento, digamos, colombiano actual, para que ustedes se den cuenta que esos problemas que son de hace más de 200 años siguen vigentes y siguen presentándose y funcionando y siguen por debajo de la legalidad, causando fracturas en el erario público, en la sensación de tranquilidad de la gente y generan vacíos institucionales. Listo, vamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hacer una observación, hacer una pregunta? Bueno, entonces estamos bien, continuemos. Déjenme ver, examino aquí quiénes son nuestras personas que nos acompañan hoy. Voy a tener en cuenta que esta clase fueron 16 personas para saber cuando nos toque próximamente cuántos vamos a estar aquí trabajando y acompañándonos. Sigo con nuestra cartilla. No voy a hablar del directorio de la Revolución Francesa, no voy a hablar del consulado de la Revolución Francesa, no voy a hablar, perdón, de la etapa imperial de la Revolución Francesa. Tienen en esa guía cuánto tiempo duró la Revolución Francesa. Listo, ahí la guía les da una información. Mi punto es, vayan a Wikipedia y lean el resumen allí de la Revolución Francesa en su teléfono. ¿Quiénes conformaban los estados generales? ¿Cuál era la función de los estados generales? Movimiento filosófico que influyó en la transformación de Francia durante la Revolución. Ya se lo mencioné. La Ilustración. Nombre del rey de Francia muerto a mano de los revolucionarios. Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta. Mencione 4 hechos más destacados de la Revolución Francesa. No lo voy a mencionar. ¿En qué consistía la época que se conoce como el régimen del terror? Ocurrió en la Revolución Francesa, liberada por Robespierre, muchos perseguidos políticos al estilo de Venezuela, encarcelados, torturados, pasados por la guillotina. ¿Cuáles fueron los personajes que más sobresalen durante la Revolución Francesa? Bueno, tenemos a Robespierre, tenemos a Diderot, tenemos al mismo rey Luis XVI, tenemos también a María Antonieta y tenemos muchos más que participaron allí. ¿Cuáles fueron las 3 etapas de la Revolución Francesa y de qué se trataron? Revisen su guía, por favor. El lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué se pedía cada una de estas reivindicaciones? Libertad, igualdad y fraternidad. La pregunta, actividad para la casa, dice, ¿por qué se pedía cada una de estas reivindicaciones? Claro, se pedía la libertad, porque ya lo mencioné. Si no hay derechos y si no tienes posibilidad de demandar y de pedir tus derechos, quiere decir que tu libertad está coartada y no es amplia o tiene limitaciones. Así que lo que se pedía era libertad. Derechos, derechos. Queremos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al alimento, el derecho a, por ejemplo, tomar sí o no la decisión de participar del ejército, tal. Dice, igualdad, reivindicación de la igualdad, por supuesto, porque la distancia entre la monarquía, la nobleza y los súbditos y los artesanos era increíble. Desigualdad.
Podríamos decir que nosotros aquí en Colombia también tenemos un margen muy importante de desigualdad social. Entonces, tenemos el estrato uno y 2 o uno que a veces ni siquiera tiene un salario mínimo, o estrato uno que tiene un salario mínimo para el sostenimiento de una familia, estrato 2 que puede tener dos salarios mínimos, estrato 3 donde ya la calidad de los salarios no es el mínimo, sino sobrepasa el mínimo, pero si ustedes van a estrato 5 y 6 usted se va a dar cuenta que el estrato 5 y 6 ganan 7, 8, 9, 10 salarios mínimos. Así que el que está en estrato uno se gana un salario mínimo, pero el que está en estrato 5 y 6 puede ganarse más de 10 salarios mínimos. Así que la desigualdad es impresionante. Es una brecha de cielo a tierra prácticamente. Y el último lema de la Revolución Francesa fue la fraternidad. Cuando se habla de fraternidad, quiere decir que podemos aceptar que algunas personas tienen más que otras por su historia familiar o porque trabajaron mucho más o porque contaron con suerte. Pero la fraternidad implica que aquel que tiene esa posibilidad y tiene más como aquel que no la tiene, pueden vivir en un común acuerdo, puede existir una realidad o una vida simbiótica donde se sirven los unos de los otros, pero siempre procurándose la mejor calidad de vida. Eso es fraternidad. Es en términos, digamos, muy tranquilos. Es como el jefe que tiene mucho dinero y dice, yo podría ganar más dinero, pero lo que voy a hacer más bien es este dinero lo voy a dividir un poquitico más entre mis empleados, entre mis personas. Voy a ser un tipo fraterno. Ya gano bien, me podría quedar, digamos, con esos 5 milloncitos de más que me caen muy bien para el bolsillo, pero lo que voy a coger es esos 5 milloncitos y los voy a dividir en mis empleados, que así les toquen de a 300, 400.000 pesos si tengo 10 y que sea poquito, esos 300 o 400.000 pesos, ustedes saben perfectamente que le caben bien al bolsillo y ustedes saben que en una familia de estrato uno o 2 esos 300 o 400.000 pesos en el de uno significan arroz, garbanzos, aceite y significan mucho poder de sostenimiento. Ahí tienen libertad, derechos, posibilidad, igualdad, ¿sí? Es decir, equiparación de mis derechos también y fraternidad. La fraternidad no es algo que se dé, digamos, desde el gobierno. La fraternidad es algo que se da desde el germen de la familia y de la sociedad. Luego dicen, para cuáles clases sociales se consiguieron? No nos hace falta ahorita hablar de las clases sociales, de los artesanos, de los siervos, de la Revolución Francesa. ¿Crees que este fue el lema más apropiado para la revolución? Lo dejo a su criterio. ¿Listo? Miremos aquí. Me estoy dando cuenta que se salen de la clase mis alumnos. Estábamos en 19, ahora son 13, así que ya se fueron 6. Yo lo voy a notificar a la profesora Jenny. Está quedando el registro aquí también en la grabación de la fundación de Coneidú, porque pues, oigan, vuelvo a mi charla inicial. Es una oportunidad. Es una oportunidad para que ustedes reflexionen, piensen de una manera diferente, para que cumplan con su requisito de asistencia y de cumplir a las clases, pero lo más importante es para que se integren a ustedes mismos, para que se integren como personas, para que piensen que a veces uno piensa en el instante, pero yo para qué quiero saber de la Revolución Francesa, pero yo qué voy a hacer con esto, pero en el día de mañana y en el futuro todo en el conocimiento es una utilidad. De alguna otra manera puede funcionar y le puede ser útil. A ver, Aleja, déjame ver qué es lo que me solicitas. Aleja,
La verdad es que no me han enviado ni hemos puesto eh, link de asistencia. Yo lo que hago aquí, ustedes saben, abro yo la asistencia, hoy voy a tomar un pantallazo de los que están aquí y entonces yo a la profe le digo, profe, comenzamos 19, terminamos 13, aquí tienes el pantallazo de los nombres. Entonces, Aleja, André Jiménez, Ángela Alexandra, Carlos, Norberto, Delia, Karina, Felipe, María, Natalia, Sonia, Valerie. Listo. Es más, tengo dos estudiantes porque está con Eidu también allí. Entonces, yo lo dejo ya, digamos, a la iniciativa de ustedes y también a la profesora que evalúe cuál es el compromiso y de qué se trata el ejercicio que ustedes están cumpliendo. Miren, aquí en este momento puede que ustedes estén viendo mi página congelada. Yo ya he capturado la pantalla, ustedes ya están allí y yo, esto, aquí viene la segunda parte, ya los que estuvieron aquí quedaron registrados y quedaron guardados, yo lo comunicaré. Sigamos. Chicos, aparte de todo, ahora sí viene, de alguna u otra manera, digamos, una parte de mi reclamo. Estamos en una clase que no es interactiva. Yo no tengo la posibilidad ahora con ustedes de decirles, tómense en 5 minutos, tomen estos apuntos y decirle a Karina, Karina, ¿qué escribiste? Por favor, léeme lo que escribiste. Ya, tuviste 5 minutos. Gracias, Aleja. Listo, todo bien. Ahí yo te tengo pendiente. Natalia, te dice, hablamos 5 minutos. Cuéntame qué escribiste. Ustedes saben que esta clase no tiene esas posibilidades tan interactivas. Estamos con una población, por ejemplo, que ustedes están en diferentes lugares de Colombia, no tienen comunicación entre sí, tienen niveles académicos diferentes, tienen edades diferentes, así que es muy difícil poder hacer una clase interactiva como si fuera un salón. Uno puede hacer una clase interactiva online, por ejemplo, si yo los viera a ustedes todos los días y si ustedes fueran mis alumnos de todos los días o de día de por medio y estuviéramos, digamos, en una situación más normalizada, pero así no nos da, es muy difícil. Y comprenderán que para mí, aunque yo tengo que estar preparado para ello, por eso estoy aquí, 1 hora y media de charla, pues de cierta manera demanda el pensar, también tiene su ritmo, y no solo ahora con ustedes, es que después termino con ustedes y a las 7:30 tengo otra 1 hora y media más hasta las 9. Comprenderán ustedes que de cierta manera uno también tiene derecho al cansancio y un poquitico a la fatiga, ¿no? Permítame, hablando del caso. Necesitas mojar la palabra. Sigamos con nuestro módulo. Posterior, por ejemplo, entramos aquí en otro tema, los estados nacionales. Este sí me parece pertinente que lo conversemos de acuerdo aquí con nuestra guía. Si hay algo que podamos mencionar o aducir sobre Colombia, por supuesto que lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Dice la cartilla, la formación de los estados nacionales europeos modernos, excepto Holanda e Inglaterra, comenzó con la Revolución Francesa. Miren la conclusión tan importante y a dónde nos envía nuestra guía. La formación de los estados nacionales europeos modernos comenzó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque el efecto de eh, derrumbar la monarquía, de eliminar o de desplazar esa figura del rey y la reina, se convirtió en un boom europeo. Y entonces ahora dijeron, no, no queremos más reyes, no queremos monarquías, tenemos siglos de gobierno monárquico, tenemos siglos de creer en el rey, ya las ideas han cambiado, la ilustración, el pensamiento político, la teoría política, tenemos que seguir avanzando. La democracia fue algo que los griegos nos pusieron hace más de 2000 años, cuando la vamos a poner en camino, y entonces estos estados en plena moda, llamémoslo un boom de moda, comenzaron también a transformarse
y a construirse como estados nacionales. Dice, hasta ese momento la noción de estado nacional era idéntico al de la monarquía. La nación era propiedad del soberano reinante. Miren la diferencia de cómo funciona. En ese momento, la nación era propiedad del soberano reinante. Ahora la nación, en nuestros términos democráticos, es de cada uno de nosotros, los ciudadanos que tenemos cédula y los colombianos que aún no tienen su cédula por ser menores de edad. En ese tiempo, el rey era, por eso se llama absolutismo, era la figura absoluta. No tenía límites respecto a la ponderación de la ley, las consideraciones sobre la ley, el control sobre la vida de los demás. Pero en estos tiempos, la nación nos corresponde y es de nosotros como colombianos, los conacionales, nosotros. Póngalo desde este punto de vista también. Hay que saber diferenciar qué es la nación del país. Estamos en sociales de noveno grado. El país corresponde a los límites naturales físicos, nuestras fronteras físicas, ¿sí? Es decir, cuáles son los límites que tenemos con Venezuela, Brasil, que si el río Orinoco en algún momento se manifiesta como la frontera entre Colombia y Venezuela, que si el río Amazonas se construye también, se presenta, porque ya está construido, es natural, se presenta como la frontera que tenemos entre Ecuador, entre Perú y Colombia, Brasil, Colombia también está allá. Pero, ¿qué es la nación? La nación, por ejemplo, por supuesto que incluye el territorio, pero la nación es el aspecto que nos agrupa culturalmente como colombianos, como nacionales colombianos. Por eso nación, nacionales, país, paisanos. Por eso, por ejemplo, los antioqueños se denominan muy paisanos, porque ellos es su país paisa. No a orden de crítica, ni más faltaba, sino en una manera de pensar, de una idiosincrasia paisa, paisano, que se han construido ellos desde lo cultural y desde la región, desde su mismo acento y los frijoles y el café, para no ponernos aquí a entrar en detalles. Si tú estás en Medellín, si estás en Antioquia, si estás en Risaralda, si estás en el Quindío, si estás en Caldas, hay algo que es bien identificable entre ellos que llamamos paisas que inclusive en algunos casos, pues, digamos, hay algunos caldenses que no se consideran paisas, pero no vamos a entrar en detalles. Paisas, paisanos, ¿qué encuentras allí? Café, bandeja paisa, frijoles, eso los hace común y su acento particular. Así como en la costa también podríamos llamar paisanos, aunque no los identificamos así. No, nosotros no le decimos a los costeños paisanos, les decimos costeños. A los paisanos, a los paisas sí les decimos paisas, paisanos. ¿Listo? ¿Aclarado el punto ahí? A ver, ya se me escapó uno más. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Luis Felipe. Sigo. Dice, esta forma legal anticuada, herencia directa del feudalismo, entraba en conflicto con las nuevas relaciones surgidas del ascenso de la burguesía. Voy a leer esto otra vez. La nación era propiedad del soberano reinante, del rey. Esta forma legal anticuada, antigua, lo que yo les dije, herencia directa del feudalismo, ya explico el feudalismo, entraba en conflicto con las nuevas relaciones surgidas del ascenso de la burguesía. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo podríamos caracterizarlo como una forma social, político, económica de, de dominación y subsistencia. Una forma, una estructura social, económico, política de control y subsistencia. El señor feudal
podía, sin ser el rey, tenía cualidades de control de la vida sobre los siervos, tenía potestad sobre ellos y así se llamaban sus siervos. En el feudalismo, el trabajador se llamaba siervo. En la revolución industrial se llamaba obrero. Establezcamos las diferencias. En el feudalismo, el señor feudal, que era como una especie de rey sin ser el rey, era el propietario de la tierra. Él le daba a este siervo una porción de la tierra, le permitía que trabajara esa tierra, le permitía que se quedara con la producción necesaria para alimentarse, pero la producción, el excedente de la producción era para el señor feudal y para su enriquecimiento. Se llamaba el siervo la figura, el señor feudal y el siervo. ¿Listo? Eso era el feudalismo. ¿En qué momento se caracterizó el feudalismo? Especialmente en la Edad Media. Estamos hablando antes, antes del siglo XV o el siglo XVI, aunque el feudalismo no desapareció tan rápidamente, sino fue un proceso paulatino. Fue un proceso donde se fue difuminando y se fue perdiendo. Pero el señor feudal, haga de cuenta usted que si usted está en zona municipal, usted conoce allá a la persona que es el que tiene el hato o la finca más grande, con sus cientos de hectáreas y con todo el terreno, con toda la propiedad de la tierra. Ese era el señor feudal de ese tiempo. El siervo vivía dentro de esa tierra, trabajaba para el señor feudal, tomaba los alimentos para su subsistencia, eso le garantizaba que siempre iba a ser siervo, iba a ser pobre y el resto de la producción ya tenía un dueño que era rico. ¿Listo? El feudalismo, dice, herencia directa del feudalismo, entraba en conflicto con las nuevas relaciones surgidas del ascenso de la burguesía. Tengo que explicar el término burgués. Yo sé que ustedes lo han escuchado, el término burguesía. El burgués o la burguesía comenzó a desarrollarse de primera mano a través de los artesanos y el comercio. Y entonces, algunas personas con iniciativa no se quedaron en el trabajo servil, siendo siervos, perdón, sino que comenzaron también a desarrollar sus propios artes o el artesano. ¿Qué era el artesano? Podríamos ver el artesano como aquel que comenzó, por ejemplo, a hilar algodón y hacer ropa. Podemos encontrar en el artesano como aquel que comenzó a través de la madera y del talle de la madera a construir mobiliario. Podríamos hablar del artesano como aquel también que comenzó a trabajar y a fundir metales para producir desde armas hasta elementos, cucharas, recipientes para cocina, etcétera. Ese artesano, por fuera del feudo, sin el control del señor feudal, comenzó a vender su arte o su artesanía y comenzó a comerciar y esto le dio la posibilidad de acaudalarse y de comenzar a recibir dinero. Y con el tiempo, esta burguesía adquirió poder adquisitivo, poder de comercio y comenzó a tomar distancia sobre la aristocracia y comenzó también a convertirse no en una aristocracia monárquica de aquellos que venían de cuna noble, sino comenzó a convertirse en una, entre comillas, aristocracia comercial con dinero producto de el trabajo artesano o de la producción eh, de la producción de diferentes enseres o de diferentes necesidades para la gente. Cuando esta burguesía comienza a tener control económico y a tener poder económico, también vinieron a ellos el poder político y entonces comenzó una discusión o un enfrentamiento entre la aristocracia y la burguesía con dinero comenzó a demandar también posibilidades de poder a participar de la administración pública
Y entonces, obviamente, los aristócratas se sintieron un poco tocados porque vinieron estas personas que no eran de cuna noble, unos aparecidos con dinero, nosotros los podríamos llamar levantados en nuestros términos colombianos, y comenzaron a hacer presión sobre ellos y a comenzar a fomentar también revolución y a decirles, venga, aquí nosotros somos los que producimos, fabricamos, hacemos, comerciamos, somos los que tenemos el dinero. En cambio, ustedes siempre han estado allá sentaditos, gastándose el dinero de los demás, así que los comenzaron a empujar y comenzó el conflicto de intereses entre esa aristocracia y eso que llamamos burguesía. ¿Listo? Aquí me habla de, perdón, revoluciones, punto de inflexión no es tan relevante para nosotros aquí. Ta, ta, ta. Esto aquí estamos hablando de Marx, Engels, capitalismo y también de cierta manera el fracaso de la revolución. Ya les explico de qué se trata el fracaso de la revolución. Volvamos a Colombia, me encanta, para poderlo explicar de la mejor manera en nuestros términos más conocidos. Nosotros a través de la elección del gobierno actual, primer gobierno de izquierda, de alguna u otra manera pensamos en un cambio y eso se dio a través de un pensamiento, perdón, o una sensación de revolución. Los colombianos de a pie, nosotros, ustedes, sus familias, los que viven en los municipios, los que a veces ustedes u otros que conozcan no se sienten cubiertos por el Estado ni la administración del gobierno nacional, que piensan que la salud es insuficiente, que si se habla del cultivo, entonces vamos a ver herbicidas, vamos a ver de todo lo que necesitamos para que plaguicidas, para que nuestro cultivo produzca y aún así no alcance el dinero o el costo de estos elementos plaguicidas y todo esto que necesitamos para el sostenimiento y plaguicidas son costosos, decidimos no sembrar. Después de que sembramos e invertimos agua, tiempo, jornales, vamos a vender nuestras cargas de fruta, nuestras cargas de verduras y resulta que no nos pagan los precios adecuados. Y siempre puede haber un intermediario que ofrece lo que quiera o hay un intermediario que realmente gana dinero y saca partido. Nosotros pensamos en esa revolución, votamos por esa revolución. Este año vamos a votar de nuevo. Vamos a ver, los colombianos dirán si vamos caminando de nuevo con esa revolución o no vamos caminando con esa revolución. Acuérdense que estoy hablando del fracaso de la educación, de la revolución. En este momento, ese fracaso puede estar puesto porque finalmente dentro de las reformas y dentro de toda la planificación no se logró el acuerdo. Estamos polarizados especialmente por dos partidos políticos que además tienen atrás cuatro, cinco o seis de otros partidos políticos que también están allí en injerencia y están generando también tensiones de intereses. Y finalmente, cuando no hubo acuerdo para esas reformas, cuando finalmente todo se dilató o todo consistió en una cantidad de encuentros y de recriminaciones y de reclamos y de levantarse la voz en el Congreso, pues finalmente también estamos, digamos, no ante el fracaso de la revolución, pero sí estamos ante una revolución que evidentemente se encontró caminando en un carrito con llantas cuadradas, que no pudo caminar dinámicamente de la manera que se pretendía. Y ojo con mis observaciones nuevamente no políticas y apolíticas. No tiene que ver con el gobierno y el presidente tal, no tiene que ver con el partido y el expresidente tal, no.
Aquí el problema y lo que necesitamos pensar nosotros en nuestro proceso educativo es precisamente por qué los fracasos de las revoluciones, por qué nuestra revolución democrática de este momento tiene más vistas de que no se logró todo totalmente, aunque sí se lograron muchas cosas y hay otras cosas que se van a seguir logrando. Pero dentro de lo sustancial, tuvo muchos impedimentos tuvo muchos impedimentos para poderse desarrollar de la mejor manera. Y no podemos tapar el sol con las manos. Vean noticias. Yo les pido, por favor, de que hagan el deber de ver 10, 5 minutos de noticias al día, el canal que les guste. Yo soy más bien partícipe, por ejemplo, aquí tenemos acceso a Cable Noticias, Red Solo de Noticias, tiene muy buenos programas, el otro lado de de la moneda, Pulso Económico, me interesa, NTN 24, canales de noticias, RTBC, el noticiero, es de línea de gobierno, pero hay que verlo. Aquí nosotros tenemos el City TV, que es el canal del tiempo. Los últimos que menciono son Caracol y RCN. Me da pena con ustedes, ahí sí me reservo mis comentarios, pero no son los noticieros de mi gusto. Les mencioné otros que sí de manera muy imparcial puedo considerar interesantes, no considero interesante aquellos dos. A veces me parece que la sección de entretenimiento de, de la moda dura más que a veces las noticias, o puedo escuchar yo noticias un poco polarizadas también, con una dirección impuesta editorialmente por el mismo RCN o el mismo Caracol, mientras que, por ejemplo, si yo voy a denotar algo, me gusta mucho Cable Noticias. Me parece un buen canal, muy imparcial, cuando usted ve al otro lado de la moneda, está presentando John Posé y siempre encuentra usted, digamos, oposición, siempre hay diálogo de oposición y nunca hay, digamos, una dirección o nunca se está estirando el cuerpo a favor de nadie. Esos son los derrumbes o los fracasos de las revoluciones. Miren lo que está pasando y es un problema ahorita de votaciones que nos concierne inclusive a nosotros. Estaba viendo precisamente ayer en la otra cara de la moneda. Y esta mañana en NTN 24, a Claudia Gurizati, y precisamente se está hablando del problema que va a enfrentar Colombia en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos creo que son más de 200, 300 municipios que están influenciados y que se puede, digamos, evidenciar y notificar esa influencia de, por ejemplo, las disidencias de las FARC. Precisamente hablaron esta mañana de Calarcá y de cómo, de cierta manera, imagínense ustedes un fracaso de la revolución muy triste, en estos departamentos y sobre todo tenemos Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés, parte de Nariño, creo. Ahora no lo recuerdo, pero los que les menciono tal y como son, sí, no tengo ahorita referencias del Meta ni del Casanare, más dramático para los que les menciono, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía, la cohección, o sea, cómo de cierta manera están dirigiendo, están obligando a la gente a que tenga un voto específico. Y lo que dijo Calarcá, por ejemplo, ahora como comandante de disidencias de las FARC, a Revista Semana, es que él iba a apoyar, por supuesto, al candidato de Petro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que en el margen de la paz total, de nuestra revolución del gobierno de paz total, las maniobras militares alfa y beta, que se llamaban así alfa y beta, de enfrentamientos directos para ir y bombardear o para cerrar espacios de campos y de campamentos guerrilleros, se ha detenido. Y lo que se dice en las noticias, ojo,
son las noticias para su análisis. Es que a Calarcá le conviene el proyecto de la paz total, el proyecto, por ejemplo, del gobierno de este momento, porque como la propuesta era diálogo y conciliación y se minimizó el impacto de la actividad militar, esta gente, estos más de 2.500 hombres que tiene este señor Calarcá en Antioquia también, están muy tranquilos y entonces pueden seguir manteniendo sus negocios, pueden seguir manteniendo la extorsión, pueden seguir desforestando, pueden seguir teniendo los campamentos y resguardando los campamentos de producción de coca, pueden seguir protegiendo los campos de coca, porque la acción del gobierno en este momento, que es, en su propósito era llegar a acuerdos dialogados, no ha funcionado. Ha habido muchos inconvenientes de parte y parte que se pudieron haber presentado, y entonces a estas personas, a estas disidencias de las FARC, les conviene que el proceso de la paz total de este gobierno siga adelante para que ellos puedan seguir desarrollando sus actividades y no tengan que preocuparse del enfrentamiento militar. Entonces, miren ustedes hasta dónde y cómo se presentan estas cuestiones y estas circunstancias. Y de esto no tiene la culpa nadie. Estamos hablando de revolución, hablamos de los problemas económicos de la revolución, y ahora yo les estoy mencionando aquí desde el texto lo que pasó en Francia, por ejemplo, a lo que pasa con nosotros también en los márgenes de una revolución que de cierta manera ha sido positiva, ha tenido cosas muy interesantes, pero que de cierta manera ha contado con una polarización política demasiado fuerte que no le ha permitido el acuerdo y que de cierta manera tiene un problema muy, muy serio. Debilita las instituciones, debilita la capacidad de gestión y de administración pública. Y ahí es donde se presenta o donde deviene el problema más serio. Si no tenemos buenas instituciones, no tenemos buena prestación de servicios, si no tenemos buena prestación de servicios y la gente no tiene correspondencia en su salud o en su nivel educativo, no van a mejorar las calidades de vida de las personas. Cuando usted está aquí escuchándome y yo le doy mis humildes ideas y usted está aquí en el colegio y quiere de cierta manera terminar su ciclo de bachillerato, el asunto no es terminar el ciclo de bachillerato, el asunto es usted cómo va a cambiar, cómo va a mejorar su posibilidad, su calidad de vida y cómo también va a pensar y va a reflexionar de una manera diferente. ¿Cómo se puede usted convertir en un ciudadano de peso para que el día de mañana, si todos por nuestra cuenta y en fraternidad lo pudiéramos lograr, tomáramos las mejores decisiones o participáramos de la mejor manera en nuestras posibilidades, en su municipio, en su ciudad, en su grupo social, en su familia, etcétera? Solo a través de la educación y el pensar mejor vamos a llegar a ello. Y si ya no cabe en sus manos y usted ya tiene unas circunstancias de vida, pero tiene hijos o los va a tener, ojo, ojo, porque de cierta manera, de la única forma y sin garantía que usted le va a cambiar la vida, tiene que ser y va a ser a través de la educación, del pensar de una manera diferente, así sea haciendo negocios y ganando plata. Es mejor ganar plata con un poquitico de educación y de pensar bien que ganar plata, digamos, de una forma, ¿cómo podré mencionarla? Sin que suene peyorativa o que suene sin un propósito más que el dinero mismo. Cuando usted se educa, el propósito es usted. Cuando usted no se educa, usted ha perdido el propósito sobre usted mismo. Y si hoy usted está aquí, es porque hay un propósito. 7:25, muchas gracias a todos. Espero que hayan seguido mis consejos, que hayan tomado 2, 3 apuntes, 3 noticas para que mañana de pronto se sienten y lean 5 minutos en su teléfono. Espero
saber de ustedes dentro de 15, 20 días y les agradezco mucho. Descansen. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Gracias, profe, que descansen. tenga una buena noche. Gracias, Aleja. Gracias, Carlos. Delia. Bueno, profe, gracias, feliz noche. Chao, Sonia, que estés bien. Chao, gracias.